Saludos, mi nombre es Javier Estrada y yo voy a estar enseñando el curso de negociación. Este curso va a ser absolutamente vital para el módulo porque ustedes en él van a aprender las características bases de la interacción, no solamente como personas, sino como gente de negocios. Ahora, ¿por qué es importante aprender sobre negociación? Nosotros quizás tenemos una percepción un tanto equívoca sobre el concepto de la negociación. Quizás tenemos una percepción un poco hollywoodiana, una idea de estar en una sala de juntas, japoneses contra americanos, negociando un contrato de ventas, una gran oportunidad. Pero lo que no nos damos cuenta que la negociación es una parte de nuestras vidas. Conocer esa capacidad de negociar, conocer esa necesidad, es una forma de nosotros poder ejecutarla mejor. Lo que nosotros vamos a aprender es primero de todo a identificar la realidad de la condición humana y como tal vamos a poder entender cómo podemos utilizarla en nuestro favor, a nuestro beneficio, para construir relaciones en este momento. Ustedes entiendan lo siguiente, nosotros aprendemos a negociar desde el momento que tenemos uso de razón. Nosotros sabemos, por ejemplo, de que el niño se dedica a negociar al momento que va al supermercado y le pide dulces a la madre, de que el joven negocia con el padre cuando le pide el carro para salir con la novia, de que las parejas negocian cuando están tratando de establecer la relación y si es que efectivamente hay un nexo. Pero más allá de eso, nosotros entendemos que la condición inescrutable del ser humano está en que somos intrínsecamente diferentes. Y de la misma forma de que hay infinita cantidad de deseos y pasiones, infinita cantidad de voluntades, hay materiales, hay recursos finitos por los cuales nosotros tenemos que combatir y negociar todos los días. Por más que nosotros evitamos la manifestación bélica de esta negociación, de este combate, nosotros necesitamos conocer de que este combate, de que este conflicto se da todos los días, de toda forma. Y nosotros conociendo las condiciones de este conflicto, cómo transformarlo en nuestro favor, vamos a poder realizar esta negociación, vamos a poder entendernos mejor con nuestros iguales y vamos a poder sobre todo llevar a cabo una vida mucho más fructífera, vamos a poder nosotros elaborar relaciones, establecer nexos que nos van a fortalecer nuestras perspectivas con nuestros colegas, nuestras familias y con nosotros mismos. Así que sin más, vamos a pasar a los detalles del curso, porque esto es lo que vamos a estar hablando y esto es la base de lo que vamos a estar discutiendo durante las próximas 40 horas de clase. ¿Qué es lo que vamos a estar discutiendo durante las próximas 40 horas de clase? Primero de todo, voy a estar introduciendo lo que es las teorías de la negociación. Hay 4 o 5 grandes maestros que nos han inspirado desde tiempos del siglo V antes de Cristo, tal como Sun Tzu. Se ha dicho de paso, primera lección, primera herramienta. Cuando estén negociando con alguien, nunca se olviden de pronunciar el nombre de él correctamente o de ella. No hay nada peor que hablar con alguien y referirse a él de la forma incorrecta. O sea, por si estarían empezando una negociación de forma mal. Vamos a estar hablando sobre la transformación del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? El conflicto es necesario para una relación, de cualquier índole, de cualquier condición. El conflicto es una forma en la cual se manifiesta eso de lo que yo les hablaba, de la condición intrínsecamente diferente del ser humano. Pero el conflicto violento es lo que tenemos que evitar. El conflicto bélico es cuando nosotros llevamos la inhabilidad de comunicarnos a la violencia, a las armas, a la agresión. Y no solamente de forma bélica y física. La violencia verbal, la violencia emocional, no solamente en el ámbito de negocios, en el ámbito de la pareja, en el ámbito de las relaciones personales. Es una forma que nos destruye y nos evita evolucionar como personas. Nuestra capacidad de conocer cómo transformar ese conflicto hacia un canal que respete las condiciones de cada uno, que valore las diferencias y aún así procure llegar a un entendimiento, es lo que tenemos que nosotros llegar a entender cuando nosotros negociamos. Entonces, ¿qué más vamos a entender
cuando aprendamos este curso? Obviamente queremos también alejarnos de la teoría, ir a la praxis, a la práctica, porque al fin y al cabo ustedes quieren saber por qué están tomando este curso. Y entonces queremos nosotros darles herramientas. Nosotros tenemos lo que llamamos estrategias infalibles, que son útiles en cada negociación. Nosotros obviamente tenemos un poder de negociadores. Tenemos este poder de negociadores y tenemos esta capacidad dentro de nosotros. Los líderes, los negociadores, no nacen, se hacen. Los líderes y los negociadores son fuerza y son la condición de una serie de situaciones sociales que nos forman y que nos definen, y es por eso que nosotros debemos utilizar esos conocimientos que están al alcance de la mano para que nosotros saquemos de adentro el negociador, ese creador de relaciones, ese fortalecedor de relaciones para beneficio nuestro y de los otros que nos rodean. Vamos a estar hablando sobre cómo es la preparación de la negociación. Existen aquellos que naturalmente saben negociar, como yo. Existen aquellos que naturalmente saben entenderse y saben interpretar el carácter humano, quizás para mal, que saben identificar las debilidades, entonces automáticamente saben cómo manipular. Este no es el mejor ejemplo. Lo mejor que uno puede hacer es prepararse para la negociación, entender cuáles son las necesidades de la otra parte, entender cuáles son las necesidades del proceso y quizás entender cuáles son los orígenes del conflicto. El carácter histórico, las razones por las cuales se suscitan los problemas, va a ser una de las mejores formas y una de las mejores piezas de información que nosotros vamos a tener a la hora de llevar a cabo una negociación. Nosotros vamos a tener que entender lo que es el lenguaje corporal. Ustedes a lo largo de esta sesión, a lo largo de este módulo, ustedes van a poder interpretar cómo yo me comunico con ustedes. Si yo estuviese haciéndolo directamente sin hablar, sin moverme, solamente utilizando mis capacidades verbales, sería mucho menos difícil para mí moverme, sería mucho menos difícil para mí hacer un esfuerzo, pero también sería mucho más difícil para ustedes entender lo que yo estoy diciendo. Este mismo concepto ustedes lo pueden transferir a la negociación. El lenguaje corporal y la forma que las otras personas se comunican, y peor todavía, o aún mejor para ustedes, lo que no comunican durante la negociación, lo que no están diciendo verbalmente. Si ustedes tienen la capacidad de identificar cómo se están comportando, ustedes tienen la oportunidad de tomar la ventaja comparativa. Eso les vamos a enseñar también. Y finalmente, nosotros vamos a hablar sobre cerrando el negocio. Ningún negocio existe a menos de que ustedes lo lleven a la práctica. Todo proceso de negociación, todo proceso de relacionamiento, todo proceso de quizás de establecimiento de las relaciones, es un proceso de conocimiento, de investigación. Tenemos que conocer a los opositores, tenemos que conocer las características de aquello que estamos buscando, tenemos que entender cómo lo estamos buscando y qué es lo que queremos. Pero si no tenemos la capacidad de cerrar el negocio y crear un beneficio para nosotros, idealmente para ambas partes, pero sobre todo para nosotros, entonces el negocio no vale. Toda la iniciativa que hayamos hecho para entender al opositor, para entender las condiciones de la negociación, para entender la situación histórica, es inútil si no sabemos cerrar el negocio. Y eso también les vamos a ayudar a aprender. Entonces, ahora que vamos a pasar a la próxima escala, vamos a pasar a la próxima ficha, yo les voy a hablar sobre uno de mis maestros, un gran escritor. Interesantemente, solamente se conoce una pieza, un libro de él, que ha definido no solamente la negociación, ha definido las artes bélicas. Y perdón por referirme a la guerra como arte bélico, pero realmente es un arte poder conducir una batalla de forma exitosa. Ahora, si nosotros le quitamos el elemento destructivo a la condición bélica, a la guerra, nosotros podemos derivar muy interesantes lecciones de lo que Sun Tzu nos ha enseñado. Sun Tzu, dicho de paso, era un matemático, era un ingeniero y era un general chino que vivió en el siglo V a.C. Así que si ustedes se dan cuenta, Sun Tzu nos ha enseñado de que si nosotros utilizamos 25 siglos de historia y lo aplicamos al hoy en día, nosotros podemos
todavía aprender grandes cosas. Pasando entonces a la siguiente ficha, nosotros vamos a hablar sobre el arte de la guerra transformado. Transformado quiere decir cambiado de la condición bélica y destructiva a la construcción de relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aprender sobre Sun Tzu en 6 lecciones. ¿Por qué 6 lecciones? Obviamente la complejidad de los estudios de Sun Tzu son mucho más aplicables a un ámbito muy amplio, pero nosotros podemos derivar 6 puntos claves de que resumen la teoría de Sun Tzu cuando se trata de la guerra, pero específicamente en lo que concierne a nosotros, en lo que se trata de la negociación. Primero de todo, el primer punto clave de Sun Tzu, la clave que nos define, es evitar la batalla, ganar sin pelear. Si nosotros tenemos la oportunidad de ganar sin pelear, lograr un objetivo sin destruirlo, nosotros ya de por sí hemos creado. Ustedes traspolen eso a una relación. Piensen en su pareja, piensen en una relación de familia. Si ustedes logran llegar a un resultado, a una resolución sin pelear con su pareja, ustedes ya han fortalecido. Es el mismo concepto de la negociación. Si ustedes logran su acometido, si ustedes logran aquel objetivo que estaban persiguiendo con la negociación y no han peleado, no han eliminado recursos, no han sacrificado personas en el sentido de horarios, obviamente no van a sacrificar hoy en día en el siglo XXI, entonces ya han ganado. Eso es una negociación ganada de ambas partes, si fuese posible. Evite la fuerza. Un general muy interesante, amigo mío, decía de que la fuerza es el recurso de los incoherentes. Interesante objeción, interesante perspectiva viniendo de una persona con una perspectiva y una formación militar, pero realmente esa es la actitud correcta. Nosotros evitamos la fuerza, atacamos la debilidad. La fuerza, el uso de la fuerza es una manifestación de debilidad, porque nosotros quiere decir de que para utilizar la fuerza se nos han acabado los recursos creativos, y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que apuntar a las debilidades del oponente, pero eso no necesariamente implica que le tenemos que utilizar. Podemos utilizar, podemos considerar las debilidades del oponente, pero no necesariamente manipularlas. Si nosotros en el proceso fortalecemos al oponente en sus debilidades y lo construimos como persona, ese oponente nos va a valorar a nosotros como líderes y vamos a permitir que la negociación gane en nuestro favor, gane en ambos favores. Y eso es un gran acometido, es un gran logro. Nosotros tenemos que conocer lo que es, obviamente, hay situaciones de conflicto, hay situaciones de negociación de que de por sí que son integralmente negativas, que no tienen posibilidad de resolverse de forma amigable. Por lo cual tenemos que remitirnos a herramientas que sean deshonorables, que sean más manipulativas, pero que nos permitan ganar el conflicto. Es una perspectiva un poco más maquiavélica, es verdad, pero si al fin y al cabo nosotros creemos de que nosotros obteniendo ese objetivo estamos logrando un bien mayor y no hemos logrado conciliar las diferencias con la oposición, entonces tenemos que utilizar otras herramientas para que podamos cerrar la negociación y avanzar. Una de ellas, por ejemplo, es el engaño y conocimiento previo, ganando la guerra con información. Hoy en día las guerras no se ganan con armas, no se ganan con tanques, no se ganan con bombas. Hoy en día las guerras se ganan sabiendo yo lo que usted no sabe. Yo gano la guerra porque yo conozco lo que usted no conoce sobre la batalla. Eso es lo que se llama inteligencia. Es más, si ustedes conociesen el presupuesto de las mayores fuerzas bélicas del mundo, ustedes podrían determinar muy claramente de que el porcentaje mayor está destinado hacia el desarrollo de inteligencia, hacia la obtención de inteligencia, de información. Eso hace una labor importantísima para ustedes como negociadores. Tienen que tener información sobre los oponentes, sobre las condiciones históricas. Obviamente depende de ustedes y la habilidad de conciliar o destruir a la oposición, cómo utilicen esa información, pero tienen que tenerla. No pueden entrar a una negociación en carácter débil, en carácter con falta de preparación, porque ahí los perdedores son ustedes. Nosotros tenemos que trabajar con rapidez y preparación. La rapidez es esencial, preparación secundaria, pero no tanto como la rapidez.
Hay batallas que se han librado por 100 años y no han llegado a ningún tipo de resolución. Pero el enemigo que se mueve rápido, que se mueve de forma escurridiza, tiene mayores chances de ganar la batalla, simplemente porque tiene el elemento de sorpresa a su favor. Y ustedes tienen que considerar de que la agilidad para lograr llegar a ese punto, a ese acometido, los va a beneficiar. La agilidad para moverse rápido, de poder tener un equipo en el cual ustedes confíen, les va a permitir a ustedes llegar a el punto de conciliación, al punto de ventaja, mucho más rápido que la oposición. Es importante de que se muevan rápido, de que tengan procesos que les permitan a ustedes ganar. La agilidad y la rapidez son ellos. Nosotros estamos formando al enemigo también. Como yo les decía, las teorías antiguas de la negociación, Sun Tzu las comparte también. ¿Esto qué quiere decir? De que nosotros tenemos que entender de que el enemigo es también un igual, es también un equivalente con el cual tenemos que lidiar. Nosotros tenemos que preparar el campo de batalla, porque nosotros tenemos que pelear con personas y entidades que estén a nuestro nivel. Nosotros tenemos que formar al enemigo y darles la capacidad de prepararse y darles la capacidad de entender cuáles son las implicaciones. Al fin y al cabo, ustedes se van a sentir como personas éticamente responsables si ustedes están compitiendo contra personas a las cuales le dieron una oportunidad. Eso es la ventaja, eso es la demostración de un gran líder. Y hablando de liderazgo, el liderazgo en la negociación es determinante. El líder en la negociación es aquel que lleva la batuta, es aquel que marca la pauta, siendo el ejemplo de virtud. La moral, la ética, son palabras que hoy en día se utilizan como marca de ropa. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos prescindir de nuestros principios y nuestras virtudes a la hora de llevar a cabo una negociación. Nosotros tenemos que entender claramente de que si nosotros no mantenemos un claro ejemplo moral y ético y somos un ejemplo de virtud, podremos llevar la ventaja comparativa una vez, pero hemos llevado ya y hemos comprometido ya, a partir de esa vez, nuestra reputación y nuestra imagen para el resto del tiempo. Entonces, ¿cuál es la gracia de haberle ganado a un cliente una vez si nosotros ya no hemos logrado entonces avanzar y hemos perdido un cliente por desconfianza, porque nos hemos tachado, nos hemos etiquetado de inescrupulosos? Eso es algo que tienen que tener cuidado. Entonces, pasando a la siguiente ficha. Yo les comentaba un poco sobre Sun Tzu, pero aquí profundizando un poco más para que conozcan el perfil de alguien de que después de 25 siglos todavía tiene siguiendo vigencia. Y esto es muy valioso. Le dije que la colección de ensayos sobre el arte de la guerra atribuida a Sun Tzu es el tratado sobre dicho tema más antiguo sobre la guerra conocido en la humanidad. A pesar de su antigüedad, esta obra predomina como texto de guerra, como texto de negociación a hoy en día. Esta obra de Sun Tzu se llevó a Europa por primera vez en lo que es antes de la Revolución Francesa. Y llegó a Japón en el siglo XIV antes de Cristo. Perdón, en el siglo XIV después de Cristo, discúlpenme ahí. Es muy interesante porque nosotros sí hemos oído hablar sobre los famosos samuráis, estos guerreros bélicos que tenían gran habilidad, gran rapidez, gran capacidad de adaptarse al terreno. Bueno, interesante que se diga, porque ellos y gran parte de su filosofía se ha formado sobre las teorías de guerra de Sun Tzu, el filósofo, el matemático y el estratega chino de 25 siglos antes que nuestros tiempos. Entonces, Sun Tzu mantiene su validez después de 25 siglos. ¿Por qué mantiene su validez, le digo? Porque se ha aplicado a la negociación, teorías de liderazgo, se ha aplicado a la diplomacia. El arte de la resolución del conflicto, obviamente, es importante, y también se ha aplicado a procesos de comercio internacional. Tenemos nosotros otra ficha que quiero mostrar que creo que es muy valiosa. Nosotros tenemos aquí ya la teoría de Sun Tzu, ya quizás con un poco más de explicación, quizás con un poco más de elaboración, porque es importante entender de que estos 25 años de teoría, de filosofía, tenemos que ver cómo nosotros podemos utilizarlo.
Esto es un proceso académico, al fin y al cabo, pero nosotros vamos a utilizar estas herramientas para el día a día. Vamos a utilizar estas herramientas para nuestro trabajo y nosotros tenemos que entender que nos van a apoyar en el desarrollo de nuestras labores. Entonces, el arte de la guerra, 25 siglos de la teoría de la negociación. Pasando a la siguiente ficha. Sun Tzu dice, la guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso estudiarla bien, no reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta la conservación o pérdida de lo que se nos es más querido, y ello no debe ocurrir entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Es básicamente lo que decimos hoy en día. Aquel que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. O el hombre es el único animal que tropieza 2 veces sobre la misma piedra. O el hombre es el único animal que se come los suyos sin necesidad alimentaria. Esto ya es un poco una extensión poética, pero realmente es así. Nosotros tenemos que conocer y muy a fondo lo que significa la violencia, la guerra y el conflicto. Tenemos que entender muy a fondo sobre los peligros que implica para nosotros y para nuestras relaciones el no saber cómo llevar a cabo una negociación. ¿Por qué es tan importante esto? Ustedes piensen lo siguiente. Cuando se suscitan problemas de, para utilizar quizás un ejemplo más cercano, alguno que probablemente muchos de ustedes han pasado por, para resolver un problema de pareja, ¿cuál es el punto clave donde siempre existen bloqueos? Cuando se deriva la discusión hacia áreas alternativas o adicionales a el conflicto en sí. Cuando se empiezan a discutir temas que son quizás externos, que son quizás irreverentes o que no tienen ningún tipo de relación a la pelea del momento. ¿Qué quiere decir eso? 2 cosas. 1, que el conflicto anterior al cual se están refiriendo nuevamente la pareja no se resolvió. Es un conflicto que se quedó de forma latente. Podrán haber llegado a una tregua, a una paz, pero eso no implica que el conflicto se resolvió, o se transformó, quizás se subyugó, pero no se resolvió. Segundo, que no se está procurando llegar a una resolución del conflicto, se está procurando causar daño, se está procurando protegerse uno emocionalmente, pero no se está procurando llegar a una resolución del conflicto. ¿Por qué esto es peligroso? Porque de esa forma, si nosotros no conocemos cuáles son los elementos que nos llevan a nosotros a llegar a un acuerdo, nunca vamos a lograr conocer la mejor forma de construir una relación. Y es por eso que las relaciones terminan. La negociación en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, es exactamente igual. Con nuestros clientes, cuando nosotros tenemos un cliente insatisfecho, al cual no le hemos atendido un punto que quizás le resultó delicado, quizás una falta, ese cliente va a volver al momento de realizar la próxima compra o al momento de manifestar una insatisfacción con el mismo tipo de argumento. Entonces, fíjense, ya es un cliente que ha entrado en una relación debilitada. Ustedes no quieren eso, porque es un punto que le está pesando en contra suya. Eso tienen que tener mucho cuidado ustedes. Entonces, para recapitular, nosotros lo que procuramos saber es cómo poder llevar a cabo una negociación de forma que nos condicione a conocer sus características, pero sobre todo, cómo llevar a cabo una negociación en pleno conocimiento de las alternativas, que es la guerra, que es la destrucción. Nosotros vamos ahora a explicar un poco más sobre lo que nosotros entendemos sobre la negociación y sus características. Quisiera, por favor, que pasasen a la próxima ficha, porque aquí nosotros vamos a estar explicando un poco más sobre cada uno de los 6 puntos a los cuales nos referíamos con Sun Tzu, porque estos van a ser los que vamos a utilizar para ejemplificar un poco más a fondo
lo que se refería y qué tipo de aplicaciones modernas tienen. Nosotros hablamos sobre ganar sin pelear, logrando el objetivo sin destruirlo. Ahora, quiero que se remonten a las famosas clases de historia, aquellas que la mitad de nosotros nos dormíamos en la clase, la otra mitad miraban al cielo, pero sin embargo tienen excelentes lecciones en ellas. Piensen en los grandes imperios y cómo se han construido sobre influencia y poder preservando la herencia. Piensen en el Imperio Romano. El Imperio Romano se construye realmente a partir de una ciudad, un establecimiento que es Roma, 7 colinas, 7 pueblos, y a partir de una campaña bélica, pero más bien estratégica, logran incrementar su poderío utilizando factores como reputación, utilizando una primitiva forma de mercadeo. No quiere decir que menos eficiente, porque el miedo a Roma era tal de que se decía que un ciudadano romano podía caminar de un límite de Roma hasta el otro y solamente tenía que clamar ciudadanía romana para tener libre paso. Es más, se decía que esa misma teoría se aplicaba al mundo entero, de que un ciudadano romano podía gozar de la protección del Imperio Romano aún fuera de sus fronteras. Poder proveer ese tipo de protección, ese tipo de imagen, solamente se logró a través de construir un imperio de un nivel de grandeza que trascendió la necesidad de la guerra, pero sí a través de la negociación y de la imposición del poder más allá de la fuerza. Eso es lo que pueden hacer ustedes. Ustedes tienen el poder dentro de sí para establecerse como jefes, como líderes determinantes, inescrutables, indiscutibles. Porque esa es la forma que ustedes podrían, de esa forma, no necesitar, podrían prescindir de la fuerza y no llevar a cabo una campaña bélica que pudiese comprometer sus recursos, logrando así su objetivo. Piénsenlo. Nosotros tenemos un ejemplo más claramente de lo que nos dice, quizás es un poco darwinístico, pero es la supervivencia primero, después la prosperidad. Nosotros obviamente tenemos que mantenernos vivos. Nosotros no podemos matar a nuestro cliente con una negociación brutal, porque ¿qué va a pasar? Uno, vamos a destruir nuestro potencial de negocio con ese cliente, porque nuestro cliente quizás va a entregar lo que nosotros queremos, o por lo menos va a entregarlo a nuestros términos. Pero ese cliente es un cliente sacrificado. Es un cliente que ya tiene una actitud temerosa hacia nosotros. Es un cliente que no quiere volver a trabajar con nosotros. Entonces ya hemos sacrificado una relación. ¿Pero qué es peor? Ustedes sabrán, quizás porque lo habrán oído, pero lo que es peor es de que una reputación se tarda una vida en construirse, pero es un mal comentario, una mala instancia, y la reputación está destruida. Bienvenidos de vuelta. Estaba pensando, yo creo que es importante que hagamos una pequeña evaluación de qué es lo que necesitamos saber cuando nosotros vamos a estar preparándonos para una negociación, para una batalla. Hay ciertas preguntas que tenemos que hacernos que nos van a permitir a nosotros identificar si es que realmente estamos capacitados para afrontar esa negociación. Nosotros les vamos a presentar, yo les voy a presentar una ficha ahora que contiene un poco de información, unas guías, llámense, para que ustedes se cuestionen. Lo que me gustaría es de que ustedes tomen nota de estas guías y que de esta forma se cuestionen delicadamente, porque lo que van a hacer es, cada vez que ustedes hagan una preparación para una negociación, esto va a ser como un acto de contrición. Ustedes tienen que estar preparados para la batalla y tienen que tener este conocimiento de forma explícita, una forma no subyugada a la subconsciencia. Tenemos que tenerla a flor de piel esta información, porque nos va a permitir a nosotros afrontarla mejor y entender si tenemos posibilidades o no de llegar al acometido. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una ficha que se llama Ganando la guerra con información.
Entonces, ¿cuál es la filosofía? Aquel que los domina, vence. Aquel que no, sale derrotado. Por lo tanto, al trazar los planes, han de compararse los siguientes 7 factores, valorando cada uno de ellos con el mayor de los cuidados. 1. ¿Qué dirigente es más sabio y capaz? Hablamos de liderazgo recién. Bueno, ¿quién posee? Porque al fin y al cabo la persona es un individuo y es independiente, pero el líder, el dirigente, es una posesión de un ejército, de un equipo, de cualquier equipo de negociación. ¿Quién posee el mejor líder? ¿Está seguro usted que tiene su equipo bien preparado y bien dirigido? ¿Cómo sabe que el otro equipo no tiene un dirigente que está más capacitado, que es un mejor líder, al cual le tienen mayor lealtad? Considere eso. Es importante porque esto va a definir mucho de la negociación. Piense también, por ejemplo, ¿qué comandante posee el mayor talento? Aquí no solamente tenemos que hablar sobre la importancia de lo que es el liderazgo y la lealtad, porque aquí hablamos de valores cuando hablamos de liderazgo. También tenemos que entender sobre estrategia. Un comandante, una persona que lleva la batuta, una persona que lleva el liderazgo del equipo, que lleva la dirección del equipo, tiene que entender no solamente que debe contar con la dirección de su gente y la lealtad de su gente, tiene que contar con herramientas para proveerles a la hora de las crisis. Bueno, para manejar una crisis, ¿qué comandante cuenta con las herramientas apropiadas? Consideren eso. ¿Qué ejército obtiene las ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿Alguno de ustedes ha hecho una negociación? Obviamente no me pueden responder ahora. Ahora, aquellos que sí han hecho una negociación, piensen en qué territorio la han hecho. De vuelta remitiéndome a un ejemplo que quizás es bastante válido. Una negociación o una pelea de pareja, de novios, que se lleva a cabo. ¿En qué casa se lleva a cabo? ¿En la casa del territorio de quién? Piénsenlo, porque si ustedes se remontan a un ejemplo específico, piensen de que quizás, o recuerden de que quizás, aquel que tenía la ventaja comparativa era probablemente quizás porque estaba en su territorio. Ese mismo ejemplo llévenlo a la negociación. Si yo traigo a alguien a mi oficina, es más, se lo voy a hacer más gráfico. Esta es mi oficina, esta es mi mesa, esa es mi ventana, mi vista, mi territorio. Usted, visitante, se sienta de ese lado. Yo estoy aquí, en mi mesa. Entonces, yo estoy esperando que usted venga, se siente, hablemos. Perfecto. Discúlpeme un momento, estoy en el teléfono. Sí, cómo no, perfecto. ¿Qué es lo que usted quería? Sí, me interesa su producto, pero no estoy seguro. Perfecto, estoy en la computadora aquí de vuelta. Mire mi lenguaje corporal. ¿Quién está marcando la pauta? ¿Quién está definiendo la negociación? ¿De quién es el territorio aquí? ¿Quién tiene la ventaja comparativa? No tengo que pedirle su respuesta porque es obvio que la respuesta soy yo. Yo tengo la ventaja comparativa porque este es mi terreno y yo lo voy a estar usando en mi favor. En una negociación, encontrar un terreno neutral va a ser probablemente lo que ambas partes busquen. Pero si usted es inteligente, si usted tiene la virtud o si usted tiene la posibilidad, busque que la negociación se lleve a cabo en su propio territorio, en mi oficina. Porque de esa forma usted va a tener la ventaja del terreno. Ya exactamente está logrando una ventaja psicológica. Y la guerra psicológica es mucho más poderosa que la guerra física, que la guerra bélica, la guerra de las armas. Es la guerra que se gana sin sacrificar nada, ganando todo. ¿A qué seguimos? ¿Qué tropas son más fuertes? Bueno, quizás estos son los ejemplos de Sun Tzu y es por eso que seguimos hablando sobre Sun Tzu. Esto es lo que Sun Tzu hablaba, porque al fin y al cabo tenemos de que utilizar estos ejemplos. Pero de vuelta, remitámonos al ejemplo moderno, a la aplicación moderna. En un equipo de negociación, ¿cuál es el equipo que está mejor pago, mejor capacitado, que está
mejor entendido sobre las necesidades del negocio, que entiende mejor sobre las capacidades del producto, los mejores vendedores. ¿Quiénes son aquellos que mejor conocen el terreno y la competencia? ¿Quiénes son los que son mejores para cerrar un negocio? Bueno, ¿quiénes tienen el mejor equipo? Mi equipo no solamente tiene que ser fiel a mí, yo tengo que entender de que el equipo tiene que ser fiel al producto, a la compañía, tiene que estar dispuesto a jugar y sacrificar como lo hago yo, y tiene que entender de que ellos tienen tanto que perder como yo, la compañía tiene tanto que perder como yo, de que ellos saben lo que tienen que hacer para lograr que la negociación se torne en nuestro favor y que tengan las herramientas, que yo los capacité, que yo conseguí la mejor capacitación posible, que les proví de los materiales, de la información necesaria para que ellos, al momento que se sienten en la mesa de negociación, sepan que tengan o sepan de que o sientan de que tienen la ventaja comparativa. No, que la sepan, de que sepan que tienen la ventaja comparativa, de que tengan toda la información necesaria para llevar a cabo la negociación con éxito, sin destruir al oponente. Recuérdense eso. Vamos nosotros a hablar de construir relaciones. Esa va a ser la lección de que va a predominar sobre todo este módulo. Pero aún así, ganar es ganar. Y nuestro equipo tiene que estar capacitado para ganar. ¿Quién tiene el mejor equipo? Pregúntenselo. Nosotros vamos a hablar sobre qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas. Bueno, el caso es el mismo. Pero en una jerarquía donde el líder no tiene la capacidad de tomar control sobre todas las tropas, es importante que pueda delegar. Es importante que el líder tenga subalternos a los cuales pueda confiarle la labor de verificar de que todas las tropas estén llevando a cabo el negocio o que estén llevando a cabo la tarea como corresponde. Esto llevado a cabo, llevado más bien al ejemplo moderno, es muy fácil. Si el gerente general de una empresa no puede tener confianza en sus directores de áreas, es imposible de que delegue. Y si no delega, a la hora de llevar a cabo una negociación, la única persona que estaría capacitado para hacer la negociación es el gerente general. Y entonces la jerarquía no puede llevarse al campo de la negociación de forma efectiva, porque las personas que están por debajo de los oficiales que han sido entrenados por el gerente general no tienen la habilidad de tomar control de una situación de negociación y tornarla en favor de la compañía, tornarla en favor del bien común. ¿Cómo va a hacer usted como gerente de su empresa, no solamente para garantizar de que sus inmediatos estén listos para tomar control de una negociación, sino que los inmediatos de él o de ella para hacer lo mismo? ¿El equipo del otro oponente está listo para hacer lo mismo? ¿Se lo ha preguntado? Nosotros terminamos con un punto o una pregunta que también es tan valiosa como el resto. ¿Qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa? Bueno, la justicia. Obviamente, en un contexto donde los mejores vendedores es el equipo que está mejor recompensado, donde aquellos vendedores que más se esfuerzan y más demuestran la lealtad hacia la compañía, son los que van a producir mejor. Si tenemos a dos equipos de vendedores que tienen los dos igual que perder, pero uno de ellos ha comprometido más, ha trabajado más fuerte, porque las ganancias van a ser mayores, mientras que el otro equipo no está tan comprometido porque las ganancias son insignificantes o son tan relativas al esfuerzo que implica sacrificarse por la negociación, ¿quién va a ser el equipo que más se entregue? Es muy fácil. El director general de la empresa tiene la responsabilidad de entregar resultados a una junta directiva. Pero ¿qué pasa cuando el director general de la empresa tiene la inhabilidad de recompensar o tiene la inhabilidad de transmitir esa misma responsabilidad hacia sus subalternos
porque no los recompensa o porque no les reconoce su labor. Entonces se crea una situación de apatía. Esos vendedores, al no tener incentivos positivos, y no estoy hablando de las metas de venta, de que si no venden, de que si no realizan su negocio, pierden su trabajo. Esos son condicionamientos negativos y eso es lo que vamos a procurar de que no exista en una negociación. La idea es de que nosotros tengamos un equipo que sea leal porque se siente comprometido, porque se siente entregado, que siente parte de la familia, parte del equipo. Nosotros justamente queremos dejarlo con esta idea. Piénsenlo, cuando tengan su empresa, ustedes empresarios, si ustedes invierten en su gente a la hora de tener que negociar en nombre de la empresa, se van a comprometer y ellos van a hacer lo que usted quiere que hagan y los resultados van a ser los que usted espera. En la siguiente ficha, nosotros vamos a hablar sobre la decepción como estrategia. ¿Por qué? Nosotros habíamos hablado que la negociación, si bien el tema subyacente, la filosofía subyacente de este módulo es tenemos que buscar la negociación como una forma de construir relaciones. Este no siempre es el caso. ¿Qué nos dice Sun Tzu con respecto a la decepción? Sun Tzu nos dice, el arte de la guerra se basa en el engaño. Ahora permítanme porque la visión me lo permite. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, esto es el actor, ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos. Si está lejos, aparentar que se está cerca. Poner cebos para atraer al enemigo. Cebos, carnada, como la pesca. Golpear al enemigo cuando esté desordenado, desorientado. Prepararse contra él cuando esté seguro en todas partes. Evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. Evitarle cuando esté más fuerte. No pueden pelear contra un enemigo que está en capacidad total de ganarles. No pueden pelearlo cuando saben de que la derrota es inminente. No permitan que el orgullo les gane. Sean inteligentes en la negociación. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intente irritarle. Es una actitud un poco cínica, pero funciona. Intenta irritarlo, bajarle las defensas, quitarle el balance. Sí, ¿por qué no? La negociación es un proceso emocional. Y si es un proceso emocional porque hay mucha energía invertida en esta negociación, pueden utilizar otras formas. Piensen lateralmente, piensen fuera del cuadro. Obviamente hay implicaciones de irritar a su enemigo porque estarían comprometiendo la misma esencia de lo que estamos tratando de lograr, que es construir una relación. Pero cuando la relación es insalvable y la idea es preservar el objetivo, ese bien finito que estamos tratando de lograr para nosotros, entonces sí, tienen que recurrir a los medios quizás menos honrosos, pero efectivos. Como por ejemplo, alterarle el estado de ánimo. Nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, con la idea de que si es arrogante, tratar de fomentar su egotismo. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas, tras una reorganización, intenta desordenarlas, como en un juego de ajedrez. Desorganizar a los peones es la mejor forma de llegarle al rey. Si están unidas, siembra la disensión entre sus filas. Buscar formas de quebrar la lealtad es una excelente forma de buscar la ventaja en la negociación. Ataca al enemigo cuando no está preparado y aparece cuando no te espera, como un fantasma. Estas son las claves para la victoria de una estratega. Sí, son procesos engañosos, bélicos, destructivos, pero eficientes. Estamos hablando de que nosotros tenemos que a veces tomar el camino menos honroso para ganar un bien mayor. Y si nosotros no nos queda otro recurso, y tengo que hacer hincapié en estas perspectivas, si a nosotros no nos queda otro recurso más que tomar el camino menos honroso, la perspectiva maquiavélica, de sacrificar nuestras ideologías a corto plazo, solamente para ganar un bien mayor, porque no se ha logrado conciliar las diferencias con el oponente, con el enemigo, que así sea. Que así sea. Y entonces pasamos a la siguiente ficha, que es cuando nosotros hablamos sobre la rapidez y agilidad para lograr la victoria. Yo les había comentado la importancia de que es tener rapidez y agilidad cuando uno está buscando lograr ese acometido, llegar primero a ese bien que es finito, como el resto de aquellos que están negociando.
Y entonces Sun Tzu nos dice, una victoria rápida es el principal objetivo de la guerra. Una victoria rápida. Si la victoria tarda en llegar, las armas pierden el filo y la moral decae. Creo que no necesito utilizar ningún ejemplo actual moderno sobre la guerra que no se haya discutido en todos los medios sabidos y por haber, sobre las guerras prolongadas, donde la moral se decae, donde las patrullas, donde las tropas se sienten desligadas a la razón, independientemente de la falta o los argumentos políticos que puedan haber detrás de un conflicto bélico que se esté dando en este preciso instante, en este momento en el mundo. Nosotros tenemos que entender que esa misma filosofía que Sun Tzu nos describe hace 25 siglos, hoy en día se aplica. Un conflicto, una negociación o una guerra que se prolonga interminadamente, que se prolonga sin fin aparente, es un proceso desmoralizante. Y entonces es importante que ustedes como líderes, que ustedes como jefes de la negociación, busquen que haya un proceso rápido, ágil, que logre llegar a su cometido en el menor tiempo posible, que sean eficientes y efectivos. Efectivos es lo que vamos a hablar ahora. Pero si las tropas decaen, las tropas atacan ciudades, su fuerza se desgasta. Cuando un ejército se implica en una campaña prolongada, los recursos del Estado disminuyen rápidamente. ¿Qué quiso decir esto por atacar ciudades? Atacar ciudades es lo mismo que yo les hablaba recién sobre atacar ciudades, oficinas. Si ustedes vienen a atacarme a mi oficina, esto es como atacar una ciudad fortalecida. Tienen menos chances de ganar, tienen menos chances de lograr la victoria si ustedes a mí me vienen a negociar o pretenden ganar la victoria, ganar la ventaja comparativa en mi territorio. No lo van a lograr esto. Entonces es importante de que ustedes conozcan de que de la misma forma que Sun Tzu o los romanos no atacaban ciudades fortalecidas, a menos que fuese absolutamente determinante para la victoria, no lo hagan ustedes. Y por supuesto, no conduzcan una campaña que es interminante, que es eterna, porque ustedes no van a lograr una victoria fácil, si es que logran una victoria en cualquier caso. En la siguiente ficha, nosotros vamos a hablar sobre la preparación que va a determinar el resultado. Yo les hablé recién sobre la importancia de estar preparado para este tipo de acciones, para la negociación. Hay tres formas de que un soberano, un líder de equipo, hablamos de vuelta, Sun Tzu, pero un soberano, un líder de equipo, puede llevar a la derrota a su ejército. Es una interesante forma de presentarlo. Hay tres formas de que un soberano puede llevar a la derrota a su ejército. 1. Si, ignorante de que el ejército no debería avanzar, ordena un avance, o si, ignorante de que no debería retirarse, ordena una retirada. Esto se conoce como desequilibrar al ejército. La palabra operativa en este caso es ignorante. Si el líder es ignorante sobre cómo la negociación debería proceder, desequilibra la negociación y desequilibra a su propio equipo. Está actuando de forma detrimental y contraproducente hacia su propio equipo. Y esto es lo que tiene que evitar. 2. Si, ignorante de los asuntos militares, interfiere en su administración, esto causa perplejidad entre los oficiales. Obviamente, un líder no puede interferir en procesos operativos que no conoce. Un líder no tiene que tener conocimiento de todo lo que ocurre en una organización, profundo por lo menos. Un líder, un negociador, un gerente de una empresa no tiene que tener conocimiento de finanzas y de mercadeo y no tiene que tener conocimiento de recursos humanos a fondo. Pero lo que no puede hacer, de la misma forma de que no puede desconfiar de su equipo y tiene que saber delegar, no puede interferir. No puede interferir en las acciones de negociación, pretender conocimiento sobre las áreas, porque eso crea confusión entre sus subalternos, entorpece la negociación como entorpece cualquier proceso, cualquier trabajo, cualquier actividad administrativa, cualquier actividad gerencial. El líder, si no ayuda, si no delega, por lo menos que lo entorpezca. Entorpeciendo es la mejor forma de lograr de que la negociación falle. Y el líder es el único a culpar.
Ustedes hacen eso y ustedes van a ser los únicos a culpar. Y por supuesto, si ignorantes los problemas de mando, interfieren en la dirección de la lucha. Esto engendra dudas en la mente de los oficiales. Trabajamos en equipo y los líderes son importantes. Los líderes son importantes porque ayudan a mantener la moral. Los líderes son importantes porque ayudan a mantener un proceso transparente, porque ayudan a mantener una orientación. Pero una vez que la orientación está establecida y que cada una de las partes, que cada uno de los subalternos entiende cuál es la dirección y ha diseñado una estrategia para continuar esa dirección, el líder no puede interferir con ella. O por lo menos, si interfiere, debe renegociarla. Porque si interfiere, es como un carro cruzado en tráfico. Lo único que logra es confusión, enojo y al fin y al cabo, digresión del proceso de la negociación. Ahora, durante esta próxima ficha, que yo los voy a dejar cambiar antes de dejarle con la forma que Sun Tzu nos expresa sobre este punto. Si el ejército está confuso y suspicaz, los gobernantes vecinos tomarán ventaja de ello y causarán problemas. Esto es lo que significa la frase: un ejército confuso lleva a la victoria del contrario. Es un gol en contra, señores y señoras. Un ejército confuso, un equipo confuso sobre la orientación de la negociación, le garantiza la victoria al contrario. Esto es peor de que no hacer nada o no prepararse. Hacer lo contrario. Entonces, pasando a la próxima ficha. ¿Cómo llegamos hacia la victoria? Por otra parte, hay 5 casos en los que puede presidirse la victoria. Nosotros le dijimos sobre 3 casos, vamos a contarle sobre otros 5 casos, sobre otras 5 instancias en la cual el líder puede facilitar o el proceso puede orientarse hacia la victoria. 1. El que sabe cuándo puede luchar y cuándo no, saldrá victorioso. ¿Por qué? Porque si usted está consciente de que no puede luchar, no lucha. Si lucha porque está pendiente de que tiene las capacidades, de que tiene las herramientas para luchar, sale victorioso. Es un proceso muy fácil, es elemental. Pero claro, tener conocimiento y tener la información suficiente como para saber de que está listo para ganar, eso es lo difícil. Ese es el desafío. 2. El que comprende cómo luchar de acuerdo con las fuerzas del adversario, saldrá victorioso. Repito esto, el que comprende cómo luchar de acuerdo con las fuerzas del adversario, saldrá victorioso. Esto quiere decir de vuelta, conocer al enemigo. Hay que conocer al oponente. Hay que conocer las personas con las cuales nosotros vamos a tratar en el campo de batalla, digámoslo así. Nosotros tenemos que tener pendiente contra quién vamos a estar combatiendo. Y nosotros tenemos que entender a quién vamos a estar enfrentándonos y cuáles son sus capacidades. 3. Aquel cuyas filas estén unidas en un propósito, saldrá victorioso. Un propósito, una idea, una ideología, leales a uno. Ese uno puede ser el líder, puede ser su filosofía, puede ser el bien de la empresa. Cualquiera sea, pero un propósito, una orientación. El equipo y las tropas tienen que estar unificadas. Es así de simple. Si su equipo no está trabajando en coordinación porque se sienten desmoralizados, porque se sienten mal informados, no comprendidos, porque la línea de comando, porque la línea de comunicación no está bien establecida, porque no trabajan como uno, porque no se sienten comprometidos con el proceso, porque sienten de que tienen mucho más que sacrificar ellos que usted, o porque usted está en el fondo de la batalla tomando té, como sucede, entonces no se van a comprometer y no va a haber un espíritu de uno. Quizás un par de idealistas sí entreguen lo mejor de sí, pero la gran mayoría no harían tal sacrificio. Si usted quiere garantizar de que el equipo trabaje entero, tiene que usted buscar las formas de promoverle esa unidad. Y es importante que usted haga eso. Entonces, aquel cuyos generales son capaces y no sufren interferencias por parte de su soberano, saldrá victorioso. Es el mismo concepto que les replicaba antes, pero a la inversa. Permítele a su gente hacer su trabajo. Tenga confianza en ellos. Tenga confianza
en la capacidad y la capacitación que usted le ha dado y en su capacidad de elegir a su gente correctamente. Tenga la capacidad de saber con quién está trabajando. Ponga confianza en ellos, le van a ganar, le van a pagar bien. Entonces, aquí nos dice Sun Tzu su forma de ponerlo, toda esta filosofía. Por tanto os digo, conoce a tu enemigo y te conocerás a ti mismo. En 100 batallas nunca saldrás derrotado. Si eres ignorante de tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, tus oportunidades de ganar o perder son las mismas, como jugar la bolsa. Si eres ignorante de tu enemigo y de tú mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en cada batalla. Ahora, liderando con el ejemplo. Un comandante experto obtiene la victoria de la situación y no la exige de sus subordinados. La gana. El líder se gana el respeto y la lealtad de sus subalternos. Hagan eso. Selecciona a los hombres adecuados, hombres y mujeres, siglo XXI, y explota la situación. El que es capaz de usar la situación usa a sus hombres en la lucha como rodillos o como bloques de piedra. La naturaleza de un rodillo es tal que el suelo llano permanece estático. En pendiente se mueve. Un bloque cuadrado de piedra detiene cualquier cosa. Si es redondo, arrolla. Así pues, la energía de las tropas hábilmente dirigidas en la batalla pueden compararse al impulso de una rueda de molino que se deja rodar desde lo alto de una pendiente de 1000 metros de altura. La razón por la cual lo dejé esto tal cual como está escrito es porque quiero que ustedes lo lean este párrafo después con tranquilidad, que lo dijeran. Van a encontrar unas lecciones que van a ser tremendas en sus capacidades y en su construcción como negociadores y como líderes. Y pasando a la próxima lección, anticipándose al enemigo. Nosotros tenemos que saber contra quién vamos a estar trabajando. Nosotros tenemos que analizar los planes del enemigo de forma que puedas averiguar sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Agítale de cara a identificar las pautas de sus movimientos. Ponle los señuelos para que revele sus disposiciones y determine su posición. Lanza un ataque de prueba para aprender dónde es fuerte. Lanza un ataque de prueba. Pruébenlo, lancen un señuelo, como les decía recién. Y dónde es deficiente también. El principal objetivo en la disposición de las tropas propias, nuestro equipo, es situarlas sin que presenten una forma identificable, que no puede determinarse de antemano cuál es nuestra estrategia. Obviamente queremos saber de que tenemos el beneficio de la sorpresa. De este modo, ni el más penetrante de los espías puede entrometerse, ni el más sabio puede trazar planes contra ti. Y nosotros queremos finalmente traer una ficha que creemos nos hable un poco sobre la teoría de Sun Tzu aplicada. La guerra se basa en el engaño. La guerra se basa en el engaño. Muévete cuando sea ventajoso y crea cambios en la situación dispersando y concentrando tus fuerzas. Nosotros tenemos que saber cuándo entras en campaña, ser rápido como el viento, haciendo marchas normales, majestuoso como el bosque. En las discursiones y saqueos, feroz como el fuego. Cuando te detienes, firme como en las montañas. Si te escondes, sé tan insondeable como las cosas más allá de las nubes. En movimiento, cae como el rayo. Para sacar una región, dispersa tus fuerzas. Cuando conquistas un territorio, defiende los puntos estratégicos. Y como lo dice Sun Tzu, sopese la situación antes de efectuar movimiento alguno. Sopese la situación antes de efectuar movimiento alguno. Aquel que domina el artificio de la diversión saldrá victorioso. Así es el arte de maniobrar. Ahora los voy a dejar con una frase que para mí es esencial, que me ha enriquecido en mi perspectiva de ver las cosas, de negociar. Y es así. Es una frase que se le atribuye a Alejandro Magno y dice de tal forma: yo soy artífice y maestro de mi destino, porque es en mis manos que resta mi derrota o mi gloria. Piénsenlo. Y nos seguimos viendo en la próxima lección. Hasta la próxima.